Bienvenidos una vez más al Toque de la Una, nuestro podcast, donde les esperamos como quien aguarda al amigo, gustosas, en esta que es ya la segunda temporada, desenterrando relatos que vivieron 20 años en la oscuridad y que ahora resucitan y están cruzando continentes. Me resulta increíble ver cómo esas viejas historias saltan fronteras y caen sobre sus oídos desde Singapur hasta Buenos Aires. Por favor, no se queden callados. Cuéntenos de dónde nos escuchan. Compartan sus batallas. Quizá su trinchera inspire nuestro próximo relato. El cuento que hoy les traigo tiene el alma tallada con muchos retazos, muchos pedacitos de muchas mujeres. Las dos protagonistas principales nacieron del recuerdo de mujeres que conocí durante mi primer verano francés y luego durante mis años universitarios también en Francia. Al releerlo he vuelto a ver sus rostros con nitidez, he escuchado sus voces, he recordado cómo se movían, cómo bailaban, cómo se reían. A lo mejor alguna de ellas, al escucharme, se reconoce en estas líneas robadas. Y elegí este relato para celebrar el Día de la Mujer, porque mis protagonistas cargan con la violenta certeza que da ser fémina. Mis líneas reflejan cómo amamos, cómo cabalgamos pasiones salvajes, cómo al final siempre salimos del combate con la bayoneta manchada de sangre, pero la mirada en alto. Cuando escribí estas líneas, pensaba en aquellas amigas a las que tanto admiraba, especialmente las que se atrevieron a dinamitar los cánones con una valentía impropia de una generación, mi generación, donde la diversidad no era todavía una bandera, era incluso un delito. Y cuando escribí este cuento fue precisamente el año en el que pasaba una canícula por París. El calor era asfixiante. Yo estaba haciendo mis prácticas y vivía muy cerca de otras mexicanas que estudiaban conmigo. Ese verano, por alguna razón, nuestros minúsculos apartamentos se convirtieron en cuarteles de invasiones de amigos venidos de México. Esos meses estuvieron llenos de gente que pasaba por nuestras casas. Un ir y venir de gente, noches interminables de vino barato, de risas de contrabando y de recuerdos que han resistido al tiempo. Uno, uno de aquellos inquilinos temporales que llegó a mi casa, amigo de mi pueblo, de mi querido pueblo chico, llegó pisando bien fuerte. Su carisma, su coquetería, su alma de filibustero causaron revuelo. La semana que pasó con nosotros terminó besando, teniendo encuentros clandestinos con cada una de mis amigas. Así estábamos todas, como conspiradoras, compartiendo secretos a través de un único mensajero que era él. Y con esa pólvora en las manos pude darle fin a este relato que en ese entonces llevaba meses sin poder terminar. Así que, sin más preámbulos, mujer contra mujer. En los portales del centro, Selene era capaz de devorar media docena de magdalenas y descuartizar libros enteros en el lapso inclemente de un par de horas. No acertaba ella a discernir, ni le importaba hacerlo, dónde terminaba un hambre y dónde comenzaba la otra. La saciedad mental y la estomacal eran para ella territorios contiguos en el mapa de sus pequeñas batallas contra el tedio. El instante preciso en que sus ojos devoraban la última línea de una novela desencadenaba en su cuerpo un estremecimiento comparable, o eso se imaginaba ella, en su inocente arrogancia, a un orgasmo. Aquellos minúsculos placeres, esas treguas robadas a un mundo que la asediaba con su vulgaridad implacable, conseguían exorcizar,
siquiera fugazmente, los fantasmas de una tristeza que habitaban en ella como inquilino moroso. Aquel breve dúo de horas fugaces era lo único capaz de desdibujar los contornos de aquella tristeza que se le adhería a la piel con la tenacidad de un estigma, un estado de angustia perpetuo que se le había incrustado en el ombligo desde el instante mismo de su concepción, cuando Malena, su madre, la nutría con la nostalgia calculada de un ser que transitaba por los salones con la inconsistencia propia de quien ignora la vacuidad de su existencia. La vida de Selene era un decorado de cartón piedra, una escenografía barata, lista para desplomarse al caer el telón. Esas tardes de conspiración furtiva constituían sus únicos escapes de aquel universo asfixiante, de ese mundo poblado por gente bien, como solían definirse, con esa autocomplacencia que Selene hallaba repugnante, de buenos modales, tallados a cincel desde la infancia, de usos y costumbres transmitidos como enfermedades hereditarias. Huía del francés como il faut, que le enseñaba una institutriz con cara de vinagre, del piano belísimo, que martirizaba con la misma pasión con que otros niños destrozan insectos, de la iglesia, con su olor a cera e hipocresía, de sus tías embutidas en tafetanes, de las monjas con sonrisas lechosas y miradas de buitre. Selene había alcanzado ya los 20, pero en aquella casa de techos altos y silencios seguía siendo tratada como una niña bajo custodia. La vida social impuesta por su familia se le cargaba a las espaldas igual que una losa sepulcral. Detestaba, con una rabia casi física, las tardes de canasta, donde mujeres enjolladas destilaban veneno entre sonrisas plastificadas, los desayunos dominicales en el club de golf, con esos hombres de mejillas rojizas que hablaban de política, como si fueran dueños, el cafecito sabatino con las amigas, esas muñecas de porcelana con cerebros de algodón y los silenciosos pleitos nocturnos de sus padres. No lo sabía a ciencia cierta, porque las certezas eran artículos de lujo en su existencia, pero ella necesitaba espacio, como el náufrago necesita aire. Necesitaba escapar con la desesperación del condenado que araña los muros de su celda, y al no poder ir más allá del perímetro vigilado de su jaula dorada, la única salida posible parecía estar más allá de este mundo. Dejó de temerle a la muerte. La soledad recalcitrante que la hacía tiritar por las noches le había enseñado a temerle a la vida. Le tenía pánico visceral a la soledad de su habitación perfecta, confinada entre 4 paredes de color pastel. Sentía cómo el papel tapiz con sus flores insípidas le robaba el oxígeno, le iba deshidratando el cerebro, encogiéndosele igual que la uva se marchita hasta convertirse en pasa. Podía percibir con nitidez cómo el cerebro se le contraía dentro del cráneo, estrujándose despacio, casi con cadencia, casi con ritmo. Se sacudía la cabeza con violencia, se tiraba del pelo hasta arrancar mechones que luego contemplaba en la palma de su mano, como prueba de que al menos algo en ella era real. En la desesperación acudían las voces, como invitadas puntuales a una cita macabra, rumores leves al principio, luego lejanos como llamadas desde un pozo, y después susurros casi imperceptibles, pero constantes, ecuánimes, taladrantes que se instalaban en su cabeza con la insoportable realidad del fastidio zumbido de un mosquito que no cesa. Selene, Selene, Selene. Despertar cada mañana su mundo, saturado de vanidades, y sentía cómo le tapaba las arterias, cómo le ascendía por la garganta una especie de pestilente en esa cama de sábanas color de rosa, con el jugo de naranja recién exprimido
y la sonrisa de la mucama en la puerta, mientras afuera el mundo ardía y a nadie le importaba. Le había tocado vivir en México, en esa clase privilegiada que se estrechaba como un nudo corredizo, bajo el peso de siglos de catolicismo férreo que se le adhería igual que una segunda piel, como el lunar en su mejilla o las ojeras profundas que enmarcaban su mirada. La incompatibilidad era sangrante. Atrapada en aquel círculo donde el tedio era la única constante, abrazó su soledad con la resignación de quien no conoce otra cosa. Pero en sus noches de insomnio acariciaba la idea de un encuentro definitivo con la muerte. Seguir el camino de Alfonsina hacia las aguas primígenias, fundirse en un último y glorioso éxtasis, sin retorno. Le faltaba valor, como en cada paso de su vida. Se quedaba paralizada antes que aventurarse. Aún así, la muerte la cortejaba con paciencia de amante experimentado. Ella, débil como siempre, se entregaba a la tentación. Su seductora le besaba las venas azules bajo la piel traslúcida, el cuello menudo, el pecho apenas insinuado, el corazón huraño que latía con desgana. Córtate las venas, desángrate, le susurraba aquella voz interior. Mancha estas alfombras italianas de rojo, firma con tu sangre las sábanas. Se imaginaba su sangre derramándose sobre el mármol inmaculado del baño, contando segundos con gotas que resonarían como el movimiento invariable de un molino. Y ella, en el umbral entre dos mundos, resistiéndose a cerrar los párpados para no perderse el espectáculo final. La imagen le proporcionaba un extraño consuelo, pero bastaba que la navaja liberara las primeras gotas rojas para que el pánico la paralizara. No era capaz de consumar aquellas nupcias, tantas veces ensayadas con la muerte. Sus intentos fallidos iban dejando cicatrices, una tristeza permanente y marcas de sangre coagulada en sus muñecas, que ya no podía disimular. El murmullo en el club era como un zumbido incesante. Las señoras del té intercambiaban miradas. Los invitados a las fiestas bajaban la voz a su paso. La familia Montenegro no podía tolerar semejante escándalo. Esa niña tenía que ser serenada. Píntate la cara, mi reina. Sal a la luz. Eres demasiado hermosa para esconderte. Con un poco de esfuerzo conseguirías un partido extraordinario. Pero sonríe, carajo, que con ese gesto de angustia ahuyentarás hasta el último pretendiente. Selene había desarrollado una sordera selectiva frente a la voz desagraciada de su madre. Ni el psicólogo, ni el sacerdote, ni el Prozac le mejoraron la expresión de pesadumbre en el rostro. Su padre, espectro que flotaba por la casa sin intervenir en lo que consideraba asuntos de mujeres, pronunció por primera vez un veredicto certero. Lo que la princesa necesita es viajar. Y así fue como Landa se materializó en su destino. Una puerta entreabierta hacia la primera bocanada de libertad, el grito inicial de independencia. Un año de estudios en el extranjero calzaba perfectamente en las conversaciones de su madre durante las partidas de canasta y sería tema de orgullo en las cenas de negocios de su padre. La libertad le llegó como un maremoto. Desde el instante en que cruzó la aduana, sintió que sus hombros se erguían con una dignidad desconocida hasta entonces. La nostalgia se evaporó. Cada paso la alejaba del lastre acumulado durante años, de catecismo, escuela de monjas, clase de piano, ballet, tenis. Comprendió que esta libertad salvaje era lo que siempre había echado en falta. Pero por algún descuido había dejado su soledad colgada en el armario. Al salir de casa pensó en llevársela, junto con el abrigo para invierno, pero en las prisas, con la partida, los había olvidado a ambos.
y como siempre había intentado ser justa, decidió poner fin a su tormentosa relación con la muerte. Alguien le había dicho que el amor a distancia nunca funciona, y ella solo se dejaba seducir por la muerte mexicana. Encontró alojamiento mediante uno de esos laberintos sociales tan propios de la clase media latinoamericana, compartiendo piso con cierta francesa, enlazada a ella por una cadena de mujeres conocidas que se perdía en la niebla de las presentaciones formales. La idea de compartir sus intimidades con una desconocida le producía desasosiego, pero se consolaba pensando que Ámsterdam sería solo un escenario, nunca un hogar, que el apartamento representaría apenas un lugar de paso entre las calles, los museos, las bibliotecas. Ignoraba que dos existencias bajo un mismo techo terminan siempre por entrelazarse, especialmente cuando una de ellas irradia esa libertad salvaje que Selene había codiciado sin atreverse a nombrarla, porque Fabienne, su compañera de cuarto, era uno de esos seres capaces de convertir la cotidianidad en liturgia pagana. Un ser que transformaba cada instante en ceremonia mediante el prodigio de su naturalidad desconcertante, de su ingenuidad cultivada entre libros prohibidos, de su mirada limpia pero cargada de sabiduría. Con ella, Selene descubriría verdades elementales que ninguna universidad había logrado enseñarle. Que un Van Gogh se comprende mejor después de haberse tumbado sobre la hierba dorada de un trigal holandés. Que pedalear junto a la costa mientras el viento te despeina puede resultar infinitamente más revelador que cualquier soledad autoimpuesta. Que el pan del desayuno adquiere una dignidad casi sagrada cuando se tuesta hasta alcanzar ese punto exacto de oscuridad crujiente. Que el aroma del tabaco después de cenar no provoca alergias, sino nostalgias, y que el vino tinto es el único antídoto eficaz contra los dogmatismos. Solo, junto a Fabienne, aprendería a escuchar los ritmos africanos con las caderas bien abiertas y los ojos bien cerrados, a distinguir entre las especies marroquíes y a saborear un Hemingway al atardecer como quien asiste a un duelo de honor, a sumergirse en Sade antes de dormir como quien se prepara para una guerra y a reconocer en Safo la única religión posible para saberse mujer. Fabienne era menuda de estatura, con pechos de niño, el cabello ondulado y rebelde, siempre fuera de lugar, ojos transparentes y sonrisa de niño travieso. Fabienne, un nombre para decirse 1 millón de veces. Fabienne en la cocina, con los dedos impregnados del aroma de hierbas frescas. Fabienne, calzando eternamente aquellas zapatillas de lona gastada y los pantalones arrugados. Fabienne, fumando después de cenar, convirtiendo cada bocanada en un pequeño tratado filosófico. Fabienne libre, Fabienne feliz, Fabienne penetrando en su cerebro como un ejército invasor, conquistando territorios vírgenes de materia gris donde nunca antes había ondado bandera alguna. Fabienne, desnuda en su pensamiento, en sus sueños, en su cráneo hirviente de deseos innombrables. Se reconocía con horror y fascinación simultáneos, como la abominación perfecta, Selene Montenegro, la lesbiana recién desempaquetada, la oveja negra familiar recién llegada a Europa, aquella palabra maldita, lesbiana, retumbaba en sus oídos como un tambor de guerra, lesbiana, 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 lesbiana 1 millón de veces, multiplicada por los espejos infinitos de su vergüenza y su deseo. Cada noche intentaba, con la determinación inútil del adicto, cerrar sus sentidos al recuerdo de Fabienne. Apretaba los párpados hasta que dolían,
Crispaba los puños hasta que las uñas se clavaban en las palmas, pero la pesadilla no terminaba jamás. La almohada, cómplice, traicionera, le traía memorias aún más vívidas, perfumes imaginarios, texturas imposibles. No podía evitarlo. Se estaba rindiendo, como una plaza sitiada, ante las tropas implacables de aquel sentimiento que no se atrevía a nombrar. Nunca había experimentado aquel calor visceral en el vientre, aquel palpitar salvaje entre los muslos, aquella furia en el pecho que crecía noche tras noche como una marea imparable. Deseaba beber la esencia misma de Fabián, recorrer con labios peregrinos las llanuras y colinas de su cuello, sentir el choque de aquellos pechos infantiles contra los suyos, como dos continentes que colisionan. Con Fabián, las palabras, antes prisioneras en las mazmorras de su timidez, fluían como ríos desbordados. Selene quería confesar, entre versos y metáforas, que aquella sonrisa despreocupada le provocaba un carnaval de mariposas en el estómago, que esa mirada de colegiala traviesa se había convertido en su musa secreta, que aquel aire descuidado y bohemio era el huracán que purificaba el aire de sus pulmones. Temía enamorarse por primera vez y hacerlo precisamente de este modo inesperado, de esta forma que desafiaba todos los mandamientos familiares, todas las expectativas sociales, todas las normas morales con que había sido programada desde la infancia. No quería, no podía reconocerse en aquel espejo que le devolvió una imagen distorsionada. Sin embargo, en los rincones más honestos de su conciencia, sabía perfectamente quién era y qué deseaba. Comprendía con una lucidez dolorosa que pertenecía a esa rara estirpe de seres bendecidos o malditos, con la capacidad de percibir el amor como una fuerza que trasciende las categorías de la carne, del sexo, de los géneros inventados por sociedades temerosas de lo indefinible. Ahí residía el misterio del amor verdadero, pensaba. No importa realmente el sexo, porque el género es solo otra de tantas invenciones humanas para compartimentar la existencia, para simplificar lo complejo, para controlar lo incontrolable. El género nos lo imponemos como un uniforme obligatorio. Nos marcamos con esa letra escarlata, transmitida de generación en generación. Nos inventamos la expulsión del paraíso, la serpiente tentadora, la manzana prohibida, a Eva como origen del pecado. Y construimos sobre esos mitos toda una civilización de matrimonios convenientes, anillos que simbolizan cadenas invisibles, celdas doradas para sentimientos que deberían ser pájaros salvajes. Cada noche, inevitablemente, se despertaba sudando frío, con gotas heladas recorriéndole la espalda. El espectro de la duda la acercaba. ¿Y si Fabián la repudiaba? ¿Vomitaba de asco al pensarse desnuda en los brazos de otra? La necesidad de Fabián se volvía cada día más obvia. Su trinchera improvisada contra el asedio de lo inevitable no dudaría para siempre. Una noche, mientras compartían música latina, la voz de Gustavo Cerati desató la furia. Me dejarás dormir al amanecer entre tus piernas, entre tus piernas. Bajo el sonido de la música, Fabián apagó la luz, dejando que las vagas flamas de unas velas iluminaran el cuarto y las verdades. Una determinación férrea se intuía en su mirada. Selene la miraba atónita, con las tripas hechas un nudo, de esos que solo aflojan cuando el barco ha naufragado. Quedaron las dos de frente, como para renunciar en un nuevo sacramento, a su matriz,
a sus ovarios, a esa biología que la sociedad había convertido en destino inalterable. Los sonidos de la noche se manifestaban en la cadencia de una balada que parecía compuesta especialmente para aquel momento. Fabienne tenía los ojos pequeños, como dos ranuras, igual que sus manos, que sus hombros, como si la naturaleza hubiera decidido concentrar en un espacio mínimo toda la fuerza de un universo infinito. Selene sostenía un vaso con hielos que le enfriaban las palmas de las manos, con la misma eficacia que el miedo le recorría la espalda. Se introdujo un hielo a la boca para no morir incinerada, buscando en aquel frío pasajero un escudo contra el incendio que amenazaba con consumirla. Fabienne se le acercó cadenciosamente, le jugó uno de los rizos negros con el índice, le acarició la mejilla. Lentamente, su dedo bajó hasta sus labios, donde se ambicionó a sacar, sin reparo, el hielo que se derretía aún en la calidez del paladar de Selene, igual que los escrúpulos se derriten ante la evidencia del deseo. Con él, le recorrió el cuello pausadamente, dibujando una ruta de navegación prohibida, para después introducírselo a la boca y chuparlo como un caramelo, queriendo deglutirse en ese gesto el miedo, la moral y todas esas construcciones humanas que pretenden poner diques al océano. Selene tragó en seco, sin bajar la mirada. Fabienne abrió la boca para dejar ver un trozo restante del hielo que se había guardado sobre la lengua. Ven, Selene, dijo con la mirada, sácamelo de la boca. Se besaron, mientras la mano de Fabienne comenzó a bajar sin timidez por su cuello. La transitó al ritmo de la música a la clavícula. Selene, ya sin miedo, o con un miedo distinto, tomó parte en el juego como quien acepta por fin participar en una conspiración largamente preparada. Su dedo tímido se dirigió al labio minúsculo de Fabienne. Lo recorrió con la yema de su índice como un ciego lee el braille, y sintió la humedad de su lengua salir a darle la bienvenida. La luz del sol no fundiría ese amor de una noche. Vendrían muchas más. La perfección, en nuestro despertar rutinario, predecible como las mareas, se vuelve monótona. Por eso tiene que llegarnos siempre un día de lluvia, a media primavera. A ellas les tuvo que llegar un tercero en discordia, a modo de telenovela barata de sobremesa. El amor viene en un triángulo, el triángulo perfecto que los egipcios nos legaron como geometría sagrada, la santísima Trinidad del catolicismo. No hay lugar para dúos en el mundo. Adán, Eva, la serpiente. Adán, Eva, la manzana. Eric, en este caso, como catalizador del destino. Eric resucitó una noche de la nada como un Lázaro que nadie había convocado, un fantasma materializado en carne y deseo. Se plantó en la puerta sin ser convidado, con la seguridad de quien sabe que todas las puertas, eventualmente, se abrirán para él, y sin invitación, terminó sentado en la sala de la casa como un virrey en territorio conquistado, hablando hasta la madrugada, tejiendo con palabras la red donde caerían para robarles el sueño en todos los sentidos posibles de la palabra, para imponerse como la realidad que siempre termina venciendo a los sueños. El timbre resonó una mañana, cortando el silencio con violencia. Fabienne abrió la puerta, mientras sentía cómo sus pupilas se dilataban enormes ante la visión inesperada. Allí, recortado contra la claridad brutal del mediodía, emergía la figura de su hombre, con la solemnidad de un conquistador que regresa a tierras que le pertenecen por derecho. Eric, insolente, cargaba el martillo de hierro con el que comenzó a derribar, sin previo aviso ni contemplaciones, las murallas de aquel imperio que Selene, con la paciencia de una tejedora,
habían construido durante su ausencia. El primer golpe resonó contra el tabique como un cañonazo en el silencio. Fabien le sonrió desde el umbral, como quien reconoce a un viejo enemigo. Él, con esa brutalidad encantadora que siempre le caracterizó, le mordió los labios, y ella, fiel a la memoria de su cuerpo, correspondió a aquel beso. Se conocían desde hacía tiempo, habían compartido sábanas, historias y ese apartamento con perfume e incienso. Fue entonces cuando las cicatrices en las muñecas de Selene comenzaron a supurar de nuevo. Una gota de sangre, obstinada, como solo puede serlo la memoria del dolor, comenzó a resbalar por su piel olivácea, cayendo sobre el parquet, con la cadencia de un reloj que marca el tiempo de la desesperanza. Eric, al igual que Selene, guardaba en la memoria el mapa preciso del cuerpo desnudo de Fabien y conocía mejor que nadie el sabor anís de sus labios cuando el amanecer lo sorprendía entre conversaciones de café, botellas de vino que iban vaciándose con la misma rapidez que los sueños. Largos paseos por una costa que ahora existía solo en el recuerdo, sin percatarse que era ella quien había usurpado una historia ya escrita. Selena intentaba odiar a ese intruso de ojos oscuros y piel curtida por soles de otros veranos, pero no podía. Aquel hombre poseía la misma perfección brutal que su Fabien. La cintura estrecha, las pestañas espesas como la noche, esa manera particular de reclinarse sobre su hombro y cantarle al oído canciones de marineros que nunca regresaron a puerto. Eric era el único hombre que Selene había deseado probar. Y lo probó. Durante días, Fabien y Selene dejaron de besarse directamente. Utilizaban aquel mensajero recién llegado como intermediario de sus deseos. Eric se convirtió en el nexo carnal que comunicaba caricias y transportaba besos entre dos orillas. Al principio, Fabien creyó que el sabor de Selene en los labios de su hombre era simplemente el fantasma de su propio deseo, pero con el tiempo, esa certeza amarga se instaló en su garganta. No era un espejismo, era una traición, palpable y real como las piedras. Eric besaba a Selene, a su Selene, y Selene besaba a Eric, a su Eric. La guerra estaba declarada, sin necesidad de embajadores ni notas diplomáticas. Nadie abandonaría aquellas cuatro paredes que se habían convertido en un campo de batalla donde las miradas eran disparos y los silencios trincheras. Dos mujeres se aborrecían en voz alta mientras se deseaban en secreto, anhelándose como solo pueden hacerlo quienes han probado ya la fruta prohibida. Se laceraban con palabras bajo la luz del día y se soñaban con desesperación en la oscuridad de la noche. Las heridas en las muñecas de Selene se negaban a cicatrizar. Las manchas de sangre en el suelo se multiplicaban como estrellas en un cielo de agosto. Su sangre olía a cempasúchil, ese aroma mexicano que cruza fronteras y mares para llamar a los muertos. Y sin pretenderlo, con ese olor ancestral, Selene estaba convocando a su antiguo amor, anunciando a gritos que también ella había amado antes, que su amante llegaría pronto para truncar aquella historia de tres, tal como Eric lo había hecho. Una mañana, el timbre volvió a sonar con la misma violencia de siempre. Selene abrió la puerta y sintió cómo sus pupilas se dilataban enormes. Allí, en el umbral que separaba su presente de su pasado, estaba su hombre, respondiendo al nombre más antiguo,
muerte. El apartamento, que ya resultaba pequeño para 2 personas y agobiante para 3, se convirtió en un espacio imposible para 4. Guerra. No había más salida que una guerra, porque nadie iba a estar dispuesto a salir de la casa. Cada vez que la muerte poseía a Selene, le profundizaba un poco más aquella herida en la muñeca, como quien firma una obra macabra. Lo verdaderamente trágico era que ya no conseguía satisfacerla. Ella añoraba los dedos finos de Fabián recorriendo su espalda y a veces incluso la brusquedad apasionada de Eric. Así, todos añorándose bajo un mismo techo, llegó aquella noche decisiva. Durante una cena, donde el silencio pesaba más que las palabras, Selene, embriagada por un brío desconocido hasta entonces, observaba cómo los labios de Eric se cerraban sobre cada bocado. Cada movimiento le provocaba contracciones, le agitaba el aliento, le estaba matando. Con la respiración entrecortada y el corazón convertido en un tambor de guerra, se acercó a él y lo besó, con la desesperación de quien se sabe condenada, bajo la mirada atónita de Fabián. Él, sin tiempo para reflexiones, reconoció aquel beso como se reconoce el camino a casa y respondió, con igual desenfreno. Si no hubiera sido por la presencia de Fabián y su violenta irrupción, habrían terminando haciendo el amor sobre la mesa, bañados en curry, arroz tailandés y vino tinto. Pero Fabián, con la violencia calculada de quien ha planeado 1000 veces un asesinato, tomó a Selene por el hombro. El golpe parecía inevitable, pero bastó el simple roce de su mano sobre aquella piel de bronce para que la memoria regresara. ¿Cómo le extrañaba? Sus miradas se encontraron después de 1000 noches de evitarse. La sangre que goteaba de la muñeca de Selene rozó el pie descalzo de Fabián, provocándole un estremecimiento que recorrió su cuerpo como un orgasmo inesperado. Con las pupilas fijas, la una en la otra, se dijeron todo lo que habían callado. Te necesito, no me abandones, regresemos a ser nosotras, solo nosotras. Los dos amantes secretos, Eric y la muerte, contemplaban perplejos aquella escena silenciosa donde 2 amazonas se reconocían y se amaban, sin simulacros ni disfraces. El pacto que ahora sellaban con miradas era sencillo, pero definitivo. Eliminemos estos obstáculos, amémonos hasta que la verdadera muerte nos separe. Fabienne tomó la botella de vino vacía con la determinación de un soldado que empuña su última arma. El golpe contra la cabeza de Eric sonó como un relámpago en el silencio de la noche. Le quebró el cráneo y con él todas las posibilidades de futuro. Selene, que comprendió al instante el lenguaje mortal de su amada, arrojó las 2 velas encendidas sobre el sofá blanco, donde la muerte permanecía sentada, con la ecuanimidad de quien ha visto caer imperios. Juntas, lanzaron el cuerpo inerte de Eric sobre aquella hoguera improvisada, donde la muerte misma se consumía lentamente, regresando al infierno del que nunca debió salir. Así, liberadas por fin de aquellos testigos incómodos, bajo el calor creciente de una hoguera, se besaron con la misma fiebre de la primera vez, cuando el mundo era nuevo y las promesas aún no se habían roto. Las mujeres no fuimos hechas para perseverar en un campo de batalla. Por eso no nos mandan a la guerra.
Copyright E 2024 al toque de la una. Todos los derechos reservados. El contenido de este podcast, incluyendo audio, guiones y cualquier material adicional, está protegido por leyes de propiedad intelectual. No se permite la reproducción, distribución o modificación de este contenido sin el permiso expreso de Al Toque de la Una. Gracias por respetar nuestro trabajo y por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio.